Amigos, estamos listos para la tercera sesión de lo que no se ha dicho de Ventaneando en 28 años de historia. Y esta mesa está por incendiarse porque miren nada más quiénes están acompañándonos en esta oportunidad. Mónica Garza, Mónica Castañeda, Pedrito Sola, pues por supuesto la dueña de esta organización, Pati Chapoy, que nos van a compartir las experiencias y lo que nunca se ha dicho de Ventaneando, ¿sí o no? Que Pati? son muchísimas cosas, porque ambas han recibido de todo. De todo. No, Pedrito. No, bueno. Sobre todo a Mónica Garza, aquí la tenemos recordada para siempre. Yo tengo una anécdota que al rato les cuento. No, de una vez, pues ¿cómo que al rato? Un día llega Mónica Garza, nada más estaban Inés, Atala, Mónica y yo, no sé por qué. Entonces llega Mónica Garza y en los sillones estaban dos bolsas muy elegantes y llega Mónica y dice: ¿y esas bolsas de Purificación García? Ay, Dios. ¿De quiénes son? Dije, una es de Atala y una es de Inés. Pues yo las tuve primero. ¡Oh! ¿En serio? ¿Te acuerdas Así de eso, dijiste. Garza? No me acuerdo, pero estoy capaz. Así dijiste. Claro que sí. Lo que Claro pasa es que sí, Pedro ¿cómo están? tiene esa fabulosa forma de recordar las cosas que ni por aquí te imaginas. No, Pedrito tiene memoria de elefante. Pues es que Sí, yo he claro. ¿Se sido acuerda hasta de qué color traías la media? testigo el zapato? presencial. Sí, claro, sí. Acuérdate Pero con buena A ver, el memoria. día que nos llamaron a la dirección general allá en el Olimpo, Pues a mí como me han porque te llamado agarraste de varias veces. pleito con el de Provida. ¿Cuál de todas? Ay, claro. Ahí ¿Cómo vamos, ¿Cómo con Sergio Pérez olvidarlo? Grobas. Así es. Entonces, tú, efectivamente. Boris, Daniel y yo llegamos allá. Pati no estaba ese día. Sí. Porque si no, a lo mejor no hubiera permitido que toda esa discusión se hubiera dado, pero tú fuiste la que... Pero teníamos razón. Ah, no, totalmente. Además, teníamos razón. Pero pues en esa época todavía era muy complicado para la televisión Sí, cómo no. hablar de esas Y cosas. además Es que varios perdieron el trabajo, varios en medios de Sí. comunicación Sí. perdieron el trabajo Sí, por, es que era un organismo muy fuerte. por incidir. Sí. Es que hemos hablado aquí, Garza, de un tema que pocas veces se ha revelado y es cómo llama la atención Pati, cómo reprende y cómo disciplina a su equipo. Entonces nos tienes que contar. Fíjense ¿Qué te ha que pasado a ti en esa materia? Les voy a contar justo lo contrario, porque este fin de semana, y Yari la productora de Ventaneando me había dicho, recuerda anécdotas, y yo intentando de verdad por todos los medios, digo, yo creo que en Ventaneando algo habré hecho muy bien, porque hasta el día de hoy mucha gente se acuerda de mí en Ventaneando como si hubiera sido ayer. Es que cómo olvidarte. Oye, muchos me lo recuerdan No, yo en las sé. redes sociales, no siempre de buena manera, pero para mí es un orgullo y ha sido una gran escuela. Y entonces iba yo caminando con mi perra y dije, a ver, ¿qué anécdota? Y la verdad es que Pati Chapoy fue de mis grandes alcahuetas en mis amores. Y voy a platicar una Les anécdota. dije que se pondría candente. En una comida que en aquella época yo organizaba muchas comidas en mi casa con gente de todo tipo, pero del medio artístico. Ajá. Y entonces hice una comida en la que estuvo Daniel Bisoño, por cierto, y Horacio Villalobos y tal. Y mi amiga Mónica Dion me habla y me dice, ay, es que fíjate que tengo un primo que es guitarrista que va a tocar en Bellas Artes y voy a llegar tarde a tu casa. ¿Ok? Perfecto, no hay problema. Bueno, me acuerdo que en aquella comida estaba Amaury Gutiérrez, o sea, había como de todo. De todo. ¿no? Y entonces Mónica Dion llega tarde con el primo, que así, abro la puerta, a mí la vida siempre me llevan los galanes a la puerta de mi casa. Te lo Sí, juro, es el papá cierto. de mi hija fue un blind Así date, fue, sí. Y así llegó por mí, me tocó la puerta y le abrí la puerta al hombre con el que iba a tener una hija. Pero bueno, regresemos a la anécdota. Entonces, llega este guapísimo guitarrista de guitarra flamenca clásica y venía de dar su concierto en Bellas Artes. Ajá. Primo hermano de Mónica Dion. Entonces Mónica, pues ya sabes que aquella es como faltosa. Campanita. Exacto. Entra enfiestada con el primo. Bueno, les hago resumen, tórrido romance con el primo. ¡Ándale! Pero el primo vivía en Los Ángeles. No es Pero cierto. a ti, ¿qué te no es dura? cierto. No es ¿Un cierto. avión y ya? No vivía en Los Ángeles, vivía en Arizona. Entonces un día, antes de entrar, un viernes, me escribe en la mañana o me llama en la mañana, ya no me acuerdo, porque no era la época del WhatsApp, eran otro tipo de mensajes.
Y así de, Pero igual de candente. ya no puedo vivir sin ti. Yo que soy un poco aventada, ¿verdad? Dijo el guitarrista. Veámonos este fin de semana. Y le digo, ¿y cómo que nos ve? Entonces me dice, vamos a vernos. O sea, nos vimos en un lugar en Arizona donde había vuelo directo de México. Y esa mañana le hablo yo a la Chapoy. Y Pati ya sabía algo de este romance imposible, porque era imposible, ¿no? Entonces le hablo a Pati y le digo, ay, Pati, es que fíjate que y entonces no sé qué hacer. Y me dijo, vete, agarra tu avión y vete, vívelo. Nunca se me va a olvidar. Que Pati me dijo, vívelo. Yo jamás me hubiera imaginado que Pati me hubiera dicho, qué barbaridad. No, y primero el trabajo, como le estaban diciendo ahorita a un compañero. Y nada, me dijo, Garza, vívelo. Y ahí voy a pasar el fin de semana en Arizona con este novio, que luego pues rápidamente, como muy brevemente se terminó, porque un día me dijo, ¿te vendrías a vivir conmigo a Los Ángeles? No, gracias. Y le dije, no. No, porque yo no quiero que mi hija crezca en una cultura Lejana a la México, suya. gringa, que no es precisamente, no me gustaba. Le dije, y dos. Mi hija es de la Condechi. Exacto. Mi hija es hipster de la Condesa. Y dos, pues no quiero perder todo lo que he construido. Le dije, ¿tú me vas a pagar lo que me paga Pati Chapoy? No, ¿verdad? Entonces, no, lo siento. No me alcanza el amor. Sí. Y así fue. Pero Pati, más que disciplinaria, era muy alcahueta. Fuiste muy alcahueta. Sí, Pati. Pues sí. Muy alcahueta. Ah, claro. Sí, y sí, en este tema de la disciplina, yo me acuerdo, a mí quien me reclutó para el equipo de Pati Chapoy, que no era Ventaneando todavía, Ajá. era Moira Menéndez, quien hoy está en la dirección del CEFAT, aquí en Azteca, de la Escuela de Actuación Sí. de TV Azteca, pero en aquella época trabajaba directo para Pati. Y me acuerdo muy bien que me dijo Moira, cuando finalmente se hace que yo me venga a trabajar estabas por acá, en yo estaba Argos. con Epigmenio Ibarra, Claro. Sí. imagínate. Sí. Andabas de guerrillera en De El Salvador. guerrillera, ¿verdad? No, nunca. Hasta eso nunca. Pero bueno, me vengo para acá y entonces Moira me dice, nada más te voy a dar un consejo. Jamás llegues al escritorio de Pati Chapoy con un problema sin una Solución. No, sin una propuesta para solución. O sea, Pati no va a pestañear cuando le digas, tienes un problema, si llegas y le dices, creo que se puede solucionar así. Si nomás le llegas con el problema, se va a enojar. Puta, proféticas palabras. ¿No? Entonces, sí eras, pero pues como debe de ser, así hay que formar a la gente. Pues por eso tiene aquí 30 años Aquí, y por eso así es. nosotros tenemos 28. Y Así por es. eso todo el equipo es disciplinado. Pero Exactamente. también, y yo quiero hacer una acotación a lo que tú estás A ver. platicando, porque también se necesita la disposición de las personas para poder continuar con este tren de trabajo. Así es. Y yo recuerdo que cuando tú recién ingresaste, que te quedaste obviamente manejando toda la información del medio del espectáculo, al poco tiempo surgieron muchos programas. Sí. Tal era la cantidad de programas que no nos dábamos abasto. Es verdad. Y empezaste a conducir, pero uno que no recuerdo de qué telenovela fue. A mí se me ocurrió una idea bastante absurda, pero que tú la cataste. Que hicieras la conducción en la playa Sí. en traje de baño. María Brava. María Brava. Era para una telenovela. Cosa que el día de hoy pues no me entraría por la cabeza, ¿no? Pero en ese tiempo era tal la cantidad de cosas que teníamos que hacer para llamar la atención que dije, Garza, vas en traje de baño. ¿Y qué ¿Cómo? dijiste? ¿Qué Que pensaste? Pues sí. Que claro que sí. Con ese Bueno, ese Claro, cuerpo. sí. No, pues No, así no, también. mira. Oye, fue una risa porque me fui con el gordo Alfaro, que en paz Sí, descanse. sí. Y entonces fue un reír todo el fin de semana. Y el gordo era el que inventaba las tomas. Y ahora Sí. saliendo de la alberca. Y ahora... Imagínate, claro, el gordo. Regresamos El gordo el domingo Alfaro. en la noche. No me acuerdo dónde fuimos y a Puerto Vallarta. No me acuerdo. Era Vallarta, Era Vallarta. Porque ahí se estaba Sí, grabando sí, se hizo María Brava. la novela ahí. Y entonces, al día siguiente, Paco Stanley todavía estaba aquí. Sí. Y me acuerdo muy bien que llegué súper temprano, el lunes, Sí. a entregar el material y todo. Y caminando por el pasillo, vienen caminando hacia mí Mario Besares. Besares Y con Paco Paco Stanley.
Y entonces me dice Paco, era tremendo, ¿eh? Me Sí. dice Paco, buenos días, ya vimos que sí hay y bien. Pues sí. Pues es que con Porque ese cuerpazo. quién sabe qué avances habían metido, que el gordo mandaba y Sí, metían claro, avances claro, de que sí. Y es que Claro. Paco era coquetón. ¿Qué? ¿Cómo? Sí. Era muy Bueno, coqueto. yo creo que fue la única vez que crucé palabra con él aquí, porque él que venía. ¿Nunca hacía fuiste a su programa? No. No. Ah, yo sí. No. Venía, transmitía y se iba. Paquito, sí. es que tú has sido la estrella de Ventaneando. No, pero en aquella Eres época- el único que invitan a todos lados y que a todos lados va. A veces. No. A veces. A veces. Pero Oye, de qué es la Garza. estrella la es. Sí, cómo no. Ay, qué miedo me da cuando Rosario dice, oye, No, Garza, no, tú no. tiemblo. Tú confía. ¿Cómo recuerdas el primer día que te sentaste en la sala de Ventaneando y cómo ocurrió? Muy nerviosa. Pati estaba buscando en ese momento un jefe de información nuevo para Ventaneando. Entonces, ella se iba a ir de viaje una semana y me habla a su oficina y me dice, oye, Garza, quisiera ver, ¿por qué no me suples una semana? Y yo me aterroricé porque pensé que se estaba refiriendo a suplirle una semana en la jefatura de información. Y yo sí digo que la jefatura de información de Ventaneando, para quien no lo sepa o ni lo sospeche, ese sí es el crimen organizado. Entonces dije, yo no puedo ser líder de este cártel. Claro que no. Y me aterré. Entonces le dije, ¿cómo? En la jefatura de información, ¿te acuerdas? Y me dijo, Pati, no, al aire. Y yo, ¿al aire? ¿Cómo? Y entonces me acuerdo que corrí con mi papá. Y le dije, papi, voy a estar en Ventaneando. En Ventaneando. Dice, el programa es a las 6, porque estábamos a las 6 de la tarde. ¿Sí? ¿Y qué vas a hacer ahí? Pues voy a estar en la sala. Pati me pidió, ahí con el Pedrito Sola y ese, sí. Y me dice, ¿y cuánto tiempo? Bueno, pues ahorita una semana, que es cuando se va Pati de vacaciones. Me dice, bueno, pero nomás una semana, ¿verdad? Me quedan 9 años. 9 años, Garza. ¿Qué tal? 9 Claro, años. ¿cuánto tiempo? Pero también fue protagonista de un rifirrafe tremendo con Carmen Campuzano. Ay, cómo no, recordadísimo. Ese me persigue, olvidarlo. ese me persigue hasta el día de hoy. En Yo la a época Carmen en que también. no había viralidad. Así es. No y había se hizo- viralidad. Y hasta No, hoy porque persiste. no había redes sociales, no había existían. nada. Y fue un escandalazo Sí. porque se dio en vivo. En Sí. vivo. Aquí y en Televisa. Entonces era como una transmisión en vivo. Simultánea. Acaparamos todas las televisiones, pues las dos únicas que había en aquel momento. Sí, Hoy sí. hay muchísimas. Sí. Pero en ese momento no No, existía pero ni fue muy Milenio. intenso, mi Garza. ¿Te acuerdas, Oye, Moni? cómo no. yo me Claro que acuerdo me que acuerdo. cuando llegué a la oficina, que además llegué trabada, venía temblando, entro a la oficina y me hago parada. Ya estaba Pati León, tu secretaria, Sí. contigo. Hago parada y me dice, gordita, ya sabes cómo es Pati, gordita, te habla el señor Mario San Román, que en ese momento era el director general de TV general. Azteca. Y entonces, así, me pasa el teléfono y dije, me van a correr. Me van, o sea, gracias por participar. Buenas tardes. Se acabó. Mónica, quiero felicitarte porque así se defiende el micrófono de TV Azteca. Y yo así como, "What?". No, sí, fue, pero mira. Ahí lo hubieras dicho. Pero momento hagamos de el suegro. preámbulo. No. Hagamos el preámbulo de cómo ocurrió. Porque ¿Cómo estaba ocurrió? Carmen Campuzano Yo recién había salida hablado del con Carmen hospital. Campuzano. De rehabilitación, ¿no? Sí, de a ver, Del rehabilitación. accidente de la Jusco. Sí. Pues del accidente, pues Y de sí, todo. bueno, Sí, del de accidente todo. de Se la cayó del Jusco y taxi. militar, Por de eso toda del- la de situación. la Jusco. Yo había hablado con Carmen Campuzano y le había pedido una entrevista cuando saliera del hospital. Me dio la entrevista, me dijo, te recibo, voy a estar curándome en casa de unos amigos, después del hospital me voy a quedar en casa de unos amigos, ahí te recibo. Además, la mujer estaba lo más frágil en Impresionante. todos los No, bueno, a ver, aspectos. Pedro, estaba llena Sí, de clavos. rota Sí, tenía del de cuerpo, una cosa rota horrible. de acá y de acá, de todo. Y entonces, cuando le digo a Pati que me voy a ir a entrevistar a Carmen Campuzano a su casa, me dice, Pati, perfecto, vamos en vivo. Y yo, ¿cómo? Entonces, en aquella época, llegábamos Ir en con vivo, camiones y aquello era una Cables, producción de la planta, Spielberg, ¿no? las cámaras, Y el entonces cableado. llegamos, bueno, casi tienen que cerrar la calle del camionerío que llevaba yo para la transmisión. Y entonces sí, ahorita baja Carmen y ahorita baja Carmen. Y era mucha gente subía y bajaba en esa casa. Pues porque ella iba llegando y por todo lo que rodeaba la situación y, Y porque tal. había guardia de reporteros desde hace días. ahí. Exactamente. Entonces entro yo así como, con permiso, con permiso, con permiso. Yo tenía pactada la entrevista. Con tremenda agenda. Con mi agenda Chanel, me siento
con Carmen y de repente veo llegar a la reportera de Televisa que se sienta y entonces ahí dije, no, esto no va a pasar. Esto no va a pasar. Y le tapaba yo con la agenda el lente a la cámara, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tiempo? Pues así fue. No hubo Y entrevista, se pero oían. fue muy divertido. No, todo. sí hubo Sí, entrevista. Es que sí hubo. estaba Sí, en eso es entrevista. lo más importante. Es que claro, Eso es lo más Garza estaba haciendo importante. la entrevista. Yo hice 20 minutos de entrevista con Carmen antes de que Ventaneando fuera al aire. De acuerdo. Entonces, mando la entrevista, les mandamos la entrevista para que empezaran a cortar pedacitos como para hacer teaser. Y cuando ya íbamos a ir en vivo, Pati quería que yo estuviera sentada con Carmen en Claro, vivo yo para sé. que ustedes hicieran preguntas en el foro. Al no poder hacer ese vivo, porque estaba el zafarrancho con la gente de Televisa, Pasaron la entrevista. entonces dijeron, vámonos con la entrevista. De todas maneras, nosotros la entrevista y la exclusiva y las teníamos, sí. declaraciones las Ya tuvimos. las teníamos. Sí, en pero el foro te debes de recordar que estábamos así, viendo No, quién le el pegaba a quién, disgusto, en el ¿no? foro y en México entero, Centroamérica y los Estados Unidos. Porque además Carmen se veía muy agobiada y la gente de Carmen tuvo que retirarla del lugar justo por el estado de salud que tenía. Claro. Es que ¿no? te digo, Claro, estaba bueno, frágil de todo. Yo quiero decirles que hace no mucho tiempo, Ujú. mi hija, no mucho tiempo, te hablaré un año y medio, mi hija me dice, oye, ma, me pasaron esto, si eres tú, y era sí, soy yo. En la ¿Sí era eras de la tú, viralidad. ¿En serio? ¿O es inteligencia artificial? No, era yo. ¿Y qué te dijo Matilda? ¿Qué Ay, hacías nada, ahí? Se ríe. Claro. Sí, se ríe, claro. Sí. Pues es ¿Cuántas que ya aventuras? después de todo lo que pasó, pues ya uno se ríe de las cosas, pero este Pues día sí. sí fue muy No. intenso. Para Diario ti, para el España. equipo de Sí, producción, cómo el no. Carisaurio en ese momento. Ay, ¿te acuerdas sí, del cómo no, Claro, que por él intentaba supuesto. con el teléfono acá, intentaba parar todo. Sí, fue muy complicado. Pero sí fue muy complicado, pero también fue muy padre estar en un lugar que te cobijara de esa manera, porque son estos episodios que pueden tener muchos, o sea, te da latigazos para bien y para mal, ¿no? Sí. Y en ese momento, cuando yo me sentí tan cobijada por el equipo, cuando llegué y recibir esta llamada, literal en un pasillo del director general de TV Azteca, decir, bien, Felicidades, claro. así se reportea Defiende. una nota, se defiende un micrófono, ¿no? Y hasta la fecha. Y hasta la ¿Verdad, fecha. Pati? Hasta la fecha. Oye, a ti también te tocó, justo como jefa de información del medio del espectáculo, los primeros rifirrafes con los artistas de la competencia Muchísimo. que no querían dar entrevistas. Todos. Hoy nos Nadie llaman, quería dar hoy nos entrevistas. llaman Nadie. para venir al Sí, foro. Gracias. Por supuesto, Pero porque en ya aquel nadie entonces tiene no. exclusividad, pero en aquel entonces pues les bajaban la quincena y no querían, ¿no? Es que imagínate, sí. había gente que no trabajaba porque no le daban chamba y vivían de esa exclusividad. Sí, Claro. totalmente. Entonces sí, me tocó pero varios. Pero también me tocó conducir eventos donde casi como las alianzas de los partidos políticos ahorita, en algunos eventos Televisa y TV Azteca decidían ir juntos. Estaba tratando de acordar la vez Maná pasada. en el Estadio Azteca. Exactamente, Maná en el Estadio Azteca, que no me acuerdo que era por La Paz o que era Sí, una cosa seguramente ahí. por la firma de los acuerdos de paz de Chiapas. Exacto. Y ahí fuimos una producción que era tuya, o sea, con Sergio Pérez Grobas a la cabeza de la producción y con Memo del Bosque a la cabeza de la producción de Televisa. Y hacíamos esa transmisión conjunta que me toca a mí conducir, si mal no recuerdo, con Mónica Noguera. Desde aquellos entonces. Y entonces también eso me toca, o sea, me toca como todos los claroscuros. En su momento, pues me tocaba. Y en la sala, ¿cómo te llevabas con todos? ¿Cómo te recibieron? ¿Qué alianzas hiciste? ¿Quién estaba en aquella época? Pues me llevaba bien porque ya trabajaba con todos. Estaba Daniel, Aurora estabas tú, y yo. estaba Daniel, Y Pati. estaba Aurora y estaba Pati. Sí. Bien, o sea, en general bien. Yo comencé viniendo 3 veces a la semana, no venía diario. Y a mí como que me mandaban mucho de viaje. Entonces también venía como a reportear, sobre todo, a reportar lo que había hecho en mis viajes. Y pues sí, pero bien. Bien, Pero bien, además con al todos muy principio bien. todavía eras nuestra jefa en el medio del Claro. espectáculo. A Entonces, ver, cuando yo entré aquí- Sí, era complicado porque tú subías, bajabas del foro, estabas en la oficina, hacías la agenda, hacíamos la escaleta del programa. Cuando tú eras jefa de información del medio del espectáculo, ¿quién conducía el medio? Estaba Natala
y Enrique Aguilera. Ah, claro. Que ahí nos tocó una cosa tremenda, ¿te acuerdas? No, claro que me voy a acordar. Qué Qué cosa. Fue un día cosa. asiago ese, creo. El fallecimiento de Enrique Aguilera. Aguilera. Muy difícil, sí. Sí. Cuando yo entré a Ventaneando, era una época en la que Pati tenía, ¿cuántos tenías? 30 y tantos programas al aire, no sé, pero una locura. Como entre 16. especiales Sí. y programas fijos. Unos Sí, 16. unos semanales, Sí. los unitarios, Sí, todo. Los especiales de Todo eso. música. Y yo era jefa de, bueno, estaba en Ventaneando, Caiga. reporteaba para Ventaneando, era jefa de información de Caiga Quien Caiga, era jefa de información del medio del espectáculo, y comenzaría en brevísimo, o no, ya tenía con un nudo en la garganta. Ya estaba con nudo Entonces en yo la garganta. tenía, estaba metida en todo el contenido de Con nudo en la garganta, más la conducción. Al principio ese programa comenzó, yo lo comencé solo presentando, Pati hacía las entrevistas, ya después empiezo yo a hacer las entrevistas, entonces tenía la generación de la entrevista, la calificación del material, o sea, generar el contenido del programa. Entonces sí era un montón de trabajo, pero esto con Enrique Aguilera fue No, devastador. Una devastador. tragedia. O sea, una tragedia. ¿Cómo se vivió? horrible. Ay, horrible. Yo sí te puedo Horrible. decir, estábamos en el foro. Enrique y yo además éramos muy amigos. Enrique Aguilera era un reportero que trabajaba con nosotros en los especiales y también conducía muchos Sí. de Y esos muy bien especiales. conducía. Y en Muy medio bien. del Muy bien. espectáculo, el Y programa. Además de era pronto, una figura en radio. no, Él tremenda. estaba En Alfa Radio. En Alfa Radio. En Alfa Radio. Claro. Y de pronto yo recibo muy temprano la llamada de Pérez Grobas para decirme pues que lamentablemente lo habían encontrado muerto en su departamento. A partir de ahí fue realmente algo terrible lo que vivimos al interior de nosotros, del equipo Sí, de nuestra producción. de la producción, porque a mí me toca algo muy delicado. Ir a buscar a los papás, platicar con ellos y llevarlos a un sitio en la colonia Condesa donde se estaban llevando a cabo las averiguaciones. Para esto, Pérez Grobas se adelanta para ver en qué podía ayudar a la familia. Yo voy por los papás sin poder decirles en ese momento Lo que que había su hijo pasado, estaba sí. muerto. Lo subo a mi coche y en el camino se comunica la hermana de Enrique y me dice, Pati, ¿tú ya te llevaste a mis papás? Le digo, sí, están conmigo, vamos a esa oficina del gobierno. Y en el teléfono me dice, ya está muerto, ¿verdad? Y yo le dije, sí, pero era tal, obviamente los papás sabían que la situación era Gravísima. devastadora, que era grave, y yo no tenía en ese momento el carácter para decirles lo que había sucedido. Llegamos a la colonia Roma, a esa oficina del gobierno, le entrego literalmente los papás a su hija y me regreso a las oficinas con un, ¿cómo te podré decir? Con una angustia, en shock completamente, y recuerdo que te dije, quiero estar contigo Sí. dando la noticia en el medio del espectáculo, y ahí fue cuando yo pues, Ya te rompiste y lloraste. Sí, y porque- lloré Sí, todo el sí, programa, lloraste ya todo no el programa. pude. Porque además muchos de los reporteros del medio del espectáculo en ese momento estábamos en coberturas. Yo Así recuerdo es. que estaba haciendo una entrevista con Emanuel y en ese entonces sin celulares con Viper, yo escuchaba mientras la entrevista el sonido del Viper. aparato y entre mí decía, no, esto ya no está normal, algo pasó, y eran mensajes de la Garza que tenía que regresarme de inmediato a la oficina y bueno, nos dieron la noticia y en ese momento empezamos a hacer notas en medio de que estás escribiendo sobre alguien con quien habías convivido un día antes. Tantísimo. Eso es durísimo. Era como Eso es durísimo. como no conectar con tu mente, Con tu tu realidad. emoción, la realidad, entregar la nota que complicadísimo. quedara muy bonita. No, Ahora, horrible. yo les tengo que contar el preámbulo de todo Sí. eso. Ujú.
Enrique y yo todos los días llegábamos a las 10:30 de la mañana a grabar el teaser. Primero, a tener una junta de formación del contenido del programa, Con lo que todos íbamos a nosotros, llevar sí. con todos los reporteros, donde estaba Mónica Castañeda, Antonio Hermida, Wilkins. Guillermo Wilkins, Esteban Macías, Atala Sarmiento, en fin. Y entonces, ese día, Enrique no llega. Y entonces yo me aviento con ellos la formación del programa, grabo sola porque grabamos unos promos, yo grabo sola los promos y Enrique seguía sin aparecer. En ese momento Toño Hermida estaba produciendo el programa. En ese momento el productor era Toño Hermida, me acuerdo muy bien. Le encargaron la producción del programa, no sé por qué, pero bueno, la cuestión es que no llegaba Enrique, teníamos que estar como 20 minutos antes en el foro, porque además teníamos como una puesta en escena de la entrada Sí. y tal, y lo teníamos que hacer como con tiempo. Y Enrique no llegaba, y entonces decidimos 10 minutos antes, no, pues ya de plano te la avientas sola. Y en ese momento sí teníamos, hablando de la disciplina, si no llegas 10 minutos antes, no entras al foro. Así vengas conectado a un respirador, no hay justificación. El aire, o sea, aire o muerte, ¿no? Sí. Y entonces, me acuerdo que Enrique, pues dijimos, ya no va a entrar, porque ya faltan 10 minutos, ya no llegó, ya no lo van a dejar entrar al foro. Y continuó toda la ¿La conducción? la conducción. Y oigo en algún momento a Sergio Pérez Grobas, tenía ahí un chícharo, oigo a Sergio Pérez Grobas, que en ese momento era como el director de producción de los programas de Pati, y escucho a Sergio Pérez Grobas en cabina, cosa que me extrañó muchísimo. Él normalmente ya no estaba en cabina tanto. Y me acuerdo que entonces yo, cada corte comercial o cada que pasaba una nota y que yo tenía oportunidad de comunicarme con la cabina, les preguntaba, ¿ya apareció Enrique? No. ¿Ya apareció Enrique? No. Y entonces me acuerdo que cuando ya se va a acabar el programa, yo voy a despedir el programa y lanzan la música, la canción de Duelo de La Ley, de Beto Cuevas. Y ahí ya no me gustó. O sea, desde el momento en que escucho de fondo esa canción, dije, ¿por qué me están mandando esa canción para despedir el programa? Y entonces nos vamos, despido el programa, nos vamos a Negros y yo todavía no me paro de mi asiento cuando veo a Toño Hermida entrar en el foro descompuesto completamente, con los ojos llorosos, y me dice, bueno, me acuerdo también, y me dice, encontraron muerto a Enrique en su casa. Era mi compañero con el que conducía todos los días de mi vida un Y no programa de solo televisión. eso, porque convivíamos mucho. Y éramos con muy él en buenos fiestas, amigos, Y sí. éramos muy buenos amigos, y Enrique y yo Era nos un regañaban cascabel, todo el además. tiempo porque Sí. nos íbamos juntos de fiesta, mucho. Sí. Mucho. Sí. Y me acuerdo que un día llegamos los dos casi en vivo y Pérez Grobas nos puso una regañiza y nos dijo, a ver, yo no digo que no se vayan de fiesta, nomás váyase uno u otro, porque no puedo tener dos cadáveres conduciendo un programa, porque era además, Sí. Éramos jóvenes. oye, teníamos Éramos 30 jóvenes. éramos jóvenes. Sí, Sí. éramos Entonces, jóvenes. Olvídate, le dábamos vuelo a la hilacha. ¿Y qué fue lo que pasó con Enrique? Bronco aspiró, Ya. Bronco aspiró. lamentablemente, Qué cosa. y vivía solo. Ujú. Sí. En ese tiempo era novio de De Lilia Lilia y la de OV7. De OV7. Para mí fue horroroso. horrible. Para todos. Yo ese día había ido con una doctora que íbamos, Pati y yo, que nos hacía quelación. Y porque el programa de nosotros era hasta allá tarde en la más tarde. tarde. Entonces llegué al estacionamiento, que era aquí donde está ahora la incubadora, y venían saliendo Magda Rodríguez y su hermana. Y entonces las vi así muy raras. Y me dijiste, yo ese día venía de oscuro, no sé por qué me dijo, ¿de dónde vienes? Me dijo, vengo del doctor. ¿Ya subiste lo que pasó? Y ¡zas! Que me da la noticia. No, pues es que la sangre se te va hasta el suelo. Sí, Claro. sí. No, muy triste, muy Sí, no, triste triste. situación. Fíjate Horrible. que pocas veces hemos hablado de pérdidas de esta envergadura, de esta Sí. naturaleza. ¿Cómo afectó al equipo después de eso esta Muchísimo. tragedia? Reponerte Fue cuesta difícil. muchísimo Fue mucho. trabajo. Porque mucho estás acostumbrado trabajo. a ver a una persona tan alegre, tan vital, Vital. tan guapo, tan elegante, Ah, tan todo, divertido. tan divertido. Y diario, y siempre con una palabra agradable y con una frase simpática. Y de repente ya no lo ves.
Claro. Sí, era muy complicado pasar por su lugar. Además, recuerdo muchas ocasiones, Enrique tenía un perro, un gran danés, y entonces a veces lo traía a la oficina y lo cuidábamos entre todos, pero esta unión que teníamos con Enrique, porque muchos de los eventos eran conciertos, entonces a veces íbamos varios a reportear. Sí, creo que fue muy complicado. Recuerdo que Pati tomó una decisión importante sobre no solo hablar con nosotros, sino también de hacer modificaciones a la oficina, porque también creo que eso fue muy importante. Era complejo pasar y no sé, me acuerdo y sientes como esta parte de aquí. Y era en este foro. Lo que yo les conté fue justamente en este foro. No era en el 3. No, era aquí, ¿no? No, hacíamos el medio en el 3. El 3. Pero de todas maneras, Enrique siempre fue importante en el equipo y pues se le recuerda con cariño. Siempre, toda la vida. Yo quiero recordar una anécdota de Mónica Garza cuando era jefa de información y que nos fuimos a Guadalajara. Entonces salimos del hotel. Es bully. Pedrito es bully. No, pero es que no es una anécdota. Y en esa época, siempre me acuerdo que hacíamos el programa de Ventaneando con Jaime Jáñez, que era un compañero que tuvimos poco tiempo, pero él también era reportero del medio del espectáculo. Ya me acordé. Entonces nos subimos a la camioneta y de repente Mónica le había encargado, que porque era la jefa, una nota del día anterior en un palenque o no sé qué. Y entonces nos subimos a la camioneta. Pero habla como Jaime, ¿eh? Sí, pues todos con la camioneta como Jaime. De repente dice Mónica, oye Jaime, el material lo traes para pasarlo. Que antes eran cassettes. Sí. O sea, todavía cargábamos con los cassettes. Sí. No, pues, hice la entrevista, pero pues la pasamos mañana. Y Mónica ya está pegando. En este momento. La información no puede esperar, chofer. ¡Frene! Y entonces, bájate. Jaime, te regresas como puedas al hotel, editas la nota y te regresas en un taxi a la locación. Y luego de eso me lo heredaron a mí en Ventaneando, Garza. Yo no fue mi decisión, fue Pérez Grobas. Pero era muy Seguro te odiaba. De castigo. Era un tipo me lo divertido. mandaron. Vasco era así como... Era muy popis. Sí. Oye, Garza, pero, a ver, ¿por qué te fuiste de Ventaneando? Nosotros hemos querido porque se fue a las traerte siempre. noticias. Porque me fui a Era las que lo noticias. diga. No, en aquella época fue la época en la que también Ventaneando tenía... Es que muchas cosas estaban pasando. Historias Engarzadas había crecido bastante. Estaba sucediendo un proceso electoral. Y a mí me apasionaba mucho conocer, y sobre todo en aquella época, pues conocía, porque sí, Claro. a muchísimos de los protagonistas Desde de la la cuna. escena política. Exacto. Entonces yo decía, ¿cómo? Fulano ahora va a ser gobernador de tal estado. No, es que, Pati, es que no sabes la historia que tiene este personaje. O en aquella época era Calderón el presidente, cuando yo hago justo el cambio. La Y me transición. acuerdo que había creo que era una elección intermedia. Y Cocoa, su hermana, en Michoacán, estaba candidateándose para la gobernatura. Se llama Cocoa, Michoacán. la hermana de Sí, Cocoa Calderón. Y me acuerdo que yo solicito una Yo me quiero entrevista llamar con ella. cilantro. Desde hoy. Solicito una entrevista con ella y me dice, sí. Ustedes recordarán que Felipe Calderón era alguien hiperhermético, o sea, no podías tener acceso a ningún tipo de información de lo que sucediera en su entorno. Pero Cocoa es Y simpatiquísima. Cocoa dijo, sí, doy la entrevista para Historias Engarzadas. Dije, de pelos, porque esa es una forma indirecta de tener las historias del presidente, que es lo más hermético del planeta, a través de su hermana. Y de ahí empezaron a decantar Josefina Vázquez Mota, Miguel Ángel Mancera, Beatriz y empezamos a hacer, ¿no? Y entonces, y esto ya lo he platicado, empecé a hacer como una de espectáculos, una de política, una de espectáculos, hasta que Pati, ¡chas!, me pone el manotazo en la mesa y me dice, Garza, está increíble, están padrísimas las historias, pero esto es un programa de espectáculos, no se te olvide. Y yo era como, pero es que yo quiero contar estas historias. Y entonces hago yo me acuerdo que antes, previo a eso, hice unas historias engarzadas cuando ocurrió el huracán Stan en Chiapas. Y ahí voy porque me conmovía mucho ver a nuestros compañeros de Azteca Noticias hacer la Con esa cobertura llorando, literal llorando.
Es y cierto. quitarse el chaleco de reportero, ponerse el de rescatista, hacer a un lado la cámara y ayudar a la gente a salir de las inundaciones de Aguas Negras. Ay, sí. Poner a un lado la cámara y nadar en las aguas negras para sacar un bebé en brazos. Entonces me voy a Chiapas con un equipo con camarógrafos y realizadores, nos vamos y me acuerdo que hice un programa que se llamó El dolor de informar y eran puras entrevistas a reporteros que estaban cubriendo el desastre. Cuando regreso, el vicepresidente de Noticias, Nacho Suárez, me manda un mail y me dice muchísimas gracias por la entrevista, por el programa, ¿no te gustaría venirte a Noticias? Y en ese momento la verdad es que no, o sea, en ese momento no me cruzaba por la mente, pero de alguna manera yo ya estaba queriendo decidir mi trabajo hacia allá. Y como Ventaneando estaba teniendo una serie de cambios porque estaba Ventaneando Azteca América, entonces yo quedo, se divide Ventaneando en grupos, los que estaban transmitiendo la versión nacional y los que transmitían Estados Unidos, la versión en los Estados Unidos. En ese momento creo que, si mal no recuerdo, TV Azteca hace como una... como una alianza con Telemundo. No. ¿O era No, con Azteca América. Con Azteca, Con bueno, Azteca estaba América. Azteca América. Y entonces, bueno, pues surge esta oportunidad de irme. Y bueno, para mí el salto fue, pues sí fue complicado, porque la oferta fue, pues vente de titular en la mañana con Alejandro Villalbazo. Entonces yo brinqué de tener todo lo que tenía aquí y fue complicado porque... pues porque fue complicado. No, pero Fue complicado. muy interesante de repente de estarte viendo todos los días aquí, nuestra amiga y compañera, y de repente verte por las mañanas con Alejandro, pero a mí me parecía excelente. Ese noticiero, a mí me gustaba mucho también cuando estaba Anita Lomelí, con de los ojos azules tan Ramón guapo, Fregoso. con Ramón Fregoso, claro. Y luego después se fueron ustedes, tuvieron un buen rato. Sí, 2 años. 2 años. Estuvimos 2 años, pero para mí era demoledor, porque Claro. cuando tú tienes un noticiero tan temprano, yo me paraba a las 3:30 de la mañana, me echaba Era todos tu día, los periódicos, claro, empezaba. y llegaba aquí a las 4:30 maquillaje, 5, máximo 5, porque a las 5:52 ya tenías estábamos que al estar en aire. el foro, sí. Entonces, fue súper pesado, fue como una gran escuela en ese momento, donde además yo sentía una enorme responsabilidad de estar a la altura, pese a que yo toda la vida conocía a los Estás personajes, imbuida. me informaba, estaba involucrada, no era propiamente mi fuente. Entonces, Pero ya eres que periodista. ya que te lo Exacto. están dando, fíjate, y hay gente que dice que no, ya que te lo están dando, pues sí tienes que estar a la altura de tus compañeros. Claro. Y en ese momento, nuevamente, una gran suerte de mi parte de tener en mis jefes y en algunos compañeros un gran cobijo, porque hubo quien rechazó esa llegada de Mónica Garza al noticiero, al interior Me incluso imagino, de del Azteca. equipo de Azteca Sí, Noticias, claro. de algunos reporteros, y ya sabes. Entonces sí, fue un momento ¿Ya se fueron o particularmente- siguen aquí? No, ya se fueron. Ah, entonces, particularmente, ni me acuerdo del nombre, uno en particular que me dio con todo, sobre todo en redes sociales. Ya había Twitter. Y entonces al principio, sí ese primer año fue como una prueba de resistencia. Claro. No te preocupes, porque hay muchos reporteros de política que quieren estar en espectáculos. Algunos los logran, otros no. Y Así es. además la Claro. política y el espectáculo creo que en este Oye, país va yo de la siempre mano. he dicho que no hay mayor espectáculo en nuestro país que De la acuerdo. política, y jamás Claro. como en este momento. Claro. Oye, O sea, Mónica, y luego son Oye, después- por cierto, tú empiezas ya un programa en Canal 40. En ADN 40. ¿Cuándo Estamos empiezas? preparando... Con Salma Saavedra de productora. Ay, no puedo decir todavía, No, pero bueno, estamos Pero preparando, ya vas a estrenar, Ya ¿no? vamos a estrenar Primicia, atención. Estamos preparando un nuevo espacio sobre el tema electoral, sobre el análisis de las campañas electorales. Ajá. Más que noticias electorales, es analizar las campañas electorales, los personajes que quieren gobernar 9 estados de la República.
Es la elección más grande en la historia de México. De México, sí. Entonces vamos a estar analizando estado por estado y Guau, campaña por campaña. guau. Súper. A partir de próximamente, el 18. Arrancaríamos el 18 Ahí lo tienen. de febrero. Pati, ¿tú resentiste la salida de Garza? Siempre he Todos, resentido la todos salida de resentimos, todos todos. y en especial de Garza, porque ustedes no saben, pero le decimos, cada que oímos que ahí viene, El huracán. el comentario es, ahí viene el huracán Garza. Torbellino Garza. El torbellino Garza, ¿sí o no? Hay una característica de Mónica que me encanta. Haz de cuenta, cuando los programas eran más tarde, pues nos pasábamos toda la mañana en la oficina. Entonces yo me metía con Pati al privado a platicar y a hablar de cosas. Y de repente oía yo la voz de Mónica Garza que venía por el pasillo, ya mejor me tenía que callar, porque ella entra hablando al privado y ya. Se alteraba, Pedrito. Sí, No, claro, ya, pues ya, claro, mejor yo ya claro. me iba, porque ya sabía que se iba a apoderar de la conversación. Eso lo sabemos. Salía. Yo lo que te quería recordar es que cuando tú y Villalbazo se fueron de la mañana, Sí. vino Jorge Zarza con Ana Minocur, Sí. que Ana más vino un día y dijo que no podía venir, como tú dices, a las 5 de la mañana Es que era a empezar el sacrificio, programa. La entiendo. Ahora sí que la entiendo perfecto porque la mañana hay personas para la mañana y hay personas que no aguantan la Sí, mañana. no, la del- o sea, hay la del gente que porque es trabajas más todo el día. nocturna y eso no te hace ni más ni menos bueno. Simplemente hay gente que le cuesta mucho Sí, trabajo. sí. Yo lo que pasa es que como siempre sentía que me venía persiguiendo la policía coreana, de que todo lo tenía que hacer perfecto, y que o sea, tenía todo el tiempo que demostrar. Entonces me fue doblemente complicado, Claro. sobre todo el primer año. Y me esforzaba un montón y no paraba de trabajar los fines de semana, incluso leía muchísimo y estaba agotada. Y además era mamá de una niña de 4 años, 5 años que tenía Matilde en esa época, 6 años tenía Matilde en esa época. Entonces estaba agotada, ¿no? Me acuerdo que llegaba a las 10 de la mañana a mi casa de regreso a dormir. Claro. O sea, a dormirme 2 A horas. reponerte, Entonces, claro. estaba Y en la toda tarde armar descompensada. la orden del otro así día. es, ¿te acuerdas? Porque si usted no lo sabe, la Garza está involucrada de la A a la Z. La todo. edición, la calificación, la revisión, Ah, eso volverse a es- eso es sentar, bien- volverse... eso es bien Todo de interesante. la A a la Z. Porque cuando hacías los programas estos el último que se llamaba, no el nudo de la garganta, sino Historias Historias engarzadas, engarzadas. yo me acuerdo verte siempre sentada con En el el- editor. Todavía. Hasta ahí el día de sentada, hoy. Y ahí diciéndole justo, mira aquí, o sea, eso nadie hace. Sí. No, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, hay programas en los que me involucro más que en otros. Sí. Generalmente son los que me importan más, ¿no? Y hay otros donde cedo. Ahí que sé. Pero que te cuesta mucho trabajo ceder. Me cuesta mucho trabajo ceder, pero tengo mucha inteligencia emocional. Entonces uno debe de saber dónde ceder para tener paz. Claro. Oigan, yo sé que entre ustedes dos hay una historia conjunta. Hay muchas. Porque Casta llegó a Azteca vía Mónica Garza. Así es, sí. Claro, porque Y Garza de la Garza. yo necesitaba en el medio del espectáculo reporteros. Entonces estaba haciendo un casting de reporteros y me llega un currículum que me trae Guillermo Wilkins. Me llega un currículum de una que parecía testigo protegido de la DEA. O sea, no sabes las noticias que traía, o sea, las cosas que venían en el currículum y entonces cubría la PGR y entonces hacía guardias en el búnker de la PGR y entonces Canal 11. Cuando el Canal 11 era un decente canal de televisión, no una cosa ideologizante como lo Sí. que vemos el día de hoy, ¿no? Y entonces dije, increíble, o sea, la gente en aquella época, en el Canal 11, pues era de primera línea, ¿no? Y entonces le digo, empiezo a ver, y llega esta flaquita, güerita, sin nada de maquillaje, y bueno, pues puedes empezar ya, sí, perfecto, no, o sea, párenla, Deténganla. ¿no? Entonces sí, yo contraté a la casta. Sí, sí me contrató a Mónica. Sí, Después de, ¿cómo no? me habló por teléfono y me pidió una cita y ya vine, me entrevistó, me acuerdo que estaba embarazada de Matilda. Sí. Matilda nació y yo nací en Televisión Azteca, siempre es mi referencia. Y me entrevistó la Garza y me dijo justo eso, ¿puedes empezar ya? Le dije, sí, por supuesto, ¿tienes experiencia en espectáculos? Pues no, pero soy reportera y aprendo. Fui honesta, porque la verdad es que a mí me costaba Claro. trabajo Pero eso te ha identificar caracterizado, la a los honestidad. personajes. No, y el arrojo. Ah, no, o sí. sea, yo me acuerdo muy bien cuando una de las cosas más inolvidables fue, viene el escandalazo
del novio de Alejandra Guzmán, que era traficante de Guzmán. drogas. De Pavel y que Guzmán, estaban, sí. y que lo detienen en Alemania y lo encarcelan. Ujú. Y entonces Mónica Castañeda entra a mi oficina y me dice, oye Garza, ¿y si nos vamos a Alemania? Y Yo se me voy. fue a Alemania. Y entonces le dije, ¿y qué vas a hacer? O sea, pero es que en Alemania no tenemos, o sea, en Alemania casi nos reciben mordida. ¿Qué vamos a hacer? O sea, claro. ¿cómo vamos a incidir para que puedas? No, pues yo voy. Y entonces, en ese momento, o sea, Mónica cuando llegó a decirme, ¿y si nos vamos a Alemania? Por supuesto que ya había traía hablado. la maleta. No, ya había hablado al penal donde estaba encarcelado el novio de Alejandra Guzmán. Ya consiguió los permisos y entró y habló con él. Ujú. Y entonces nunca se me va a olvidar cuando me llamas y me dices, tengo la entrevista. ¿Cómo que tienes la entrevista? ¿Cómo? Y entonces, Pues en una entrevista que hicimos, pero con un traductor mediante, Sí. o sea, unas preguntas que yo le enviaba y que él respondía. Me ayudó un taxista, ¿no? Sí. Para, Ay, cierto, para el moverme en la taxista ciudad, famoso. pero teníamos que pagar, me acuerdo que era un dineral lo que se tenía que pagar para un traductor de la corte, porque esa Sí. no era de ahí ya entró Sí. cualquiera y le pregunta. Entonces yo dije, no, pues yo lo pago, ¿no? Ya estoy aquí, yo lo pago. Pero yo quiero decirles que siempre todo lo que yo entraba a la oficina de la Garza, pues la verdad es que sabía que el no ya estaba en la puerta. Pero yo siempre entré y yo dije, vámonos a Viña del Mar. Ay, ¿te acuerdas? Oye, es que entrevisté a tal persona que a lo mejor se enoja tal persona porque quién sabe qué. Y entonces la Garza, íbamos caminando, yo me esperaba afuera de presidencia y la Garza entraba con quien tenía que entrar, obviamente primero con Pati, para pedir permiso de la entrevista que había hecho con pero es que algunos eran unas personajes. épocas muy bollantes. ¿Te acuerdas Sí. cuánto dinero teníamos para Sí, trabajar? sí. Y entonces era bien padre porque era todo Sí, sí. era todo sí, pero además era una época en donde el reto cotidiano Claro, de porque como averiguar, nos de cerraban las puertas investigar, en todos sí. lados. En todos lados. Teníamos que abrirnoslas. A Y buscar, teníamos que darle la vuelta por todos lados. Me acuerdo que en un festival de Acapulco, un señor al que convencí en la puerta, le dije, por favor, señor, mire, me voy a portar bien. Nos metió al camarógrafo y a mí en la cajuela de su coche. ¿Qué tal? Entonces, para Encajuelados, tener, encajuelados, como dice la sí, nota. para Es tener cierto. Se bajaron imágenes. enamorados. No. Para tener imágenes de Grupo Hanson que estaba en el Festival de Acapulco. Y también te voy a decir, todos estos años, y ahora que lo platicabas, creo que la reflexión también es de todo el equipo que te acompaña y que se une a tu lucha y que te hace segunda, a pesar de que sepan que puedes correr algún tipo de riesgo, que te pueden, pues que estás incurriendo en ciertas situaciones, meterte a un lugar donde pues no eras invitado, no estaba bien visto Claro. y estaba prohibido. Pero el riesgo y todo era una lucha compartida por querer obtener las imágenes. Y de ahí tener el cassette así como, ¿dónde lo guardo? Y después correr en ese momento a mandar señal, a hablarles y decirles, tengo esto, y tener Porque todos mandábamos los señal en la recursos. oficina de Telmex. Telmex, No había claro, esto que sí, hay es hoy. cierto. Además, les tengo que contar algo Corríamos. buenísimo. Con Mónica Castañeda hicimos un guión borrachas. A medianoche. ¿De qué? ¿De Asaltamos. quién? Ahí les va. Es que No. un día sí. Estábamos. Pati, no sabía. Oye, no, pero ya se va a enterar. Fíjate que estábamos haciendo. Para un que guión cierren que a con llave, mí- por favor. Espérame, que a mí me tenía muy nerviosa. Porque era todos. el programa de historias engarzadas de Edith González, que llevaba dos partes. Porque una parte, pues estaba en gran medida dedicada a quien era el papá de su hija Constanza, que en ese momento apenas acababa de ser ex secretario, o sea, acaba de ser secretario de Gobernación, ya no era. Y entonces, híjole, pues ya sabes, con pinzas y con la redacción y tal. Y lo que mucha gente no sabe es que nos daban, o sea, entre calificar el material y entre generar qué metíamos en dónde, el trabajo de historias engarzadas era de filigrana. Y yo obsesiva, tiene que machar esta declaración con esto. Y entonces si él viene diciendo, pero el otro tiene que continuar con la Claro, frase. claro, así como en la ¿te mesa, acuerdas? ¿no? Los guiones. ¿Te acuerdas? La textura. Exacto, todo. Sí. Entonces, estábamos ahí y de repente nos dan las 11 de la noche Ajá. y las 3, porque estábamos Jimena Wilkins, Mónica Castañeda y yo en la oficina, en mi oficina, así, nos caíamos encima del... Y entonces
algo deliberábamos del guión, que qué tan grande podíamos hacer la travesura o no, que estaba en ese programa en ese momento, que no me acuerdo quién fue quien dijo. No, yo tampoco lo recuerdo ni que, o sea, estábamos junto a la no oficina fui de Magda. porque yo Ajá. pregunté. No, tú no fuiste. ¿Cómo fue? Bueno, alguien me informó. Vimos que en la había oficina botellas. de al lado acabábamos de haber hecho una fiesta de algo. Y en la siempre oficina de Magda guardábamos las botellas Exacto. de alcohol que Exacto, habían para el brindis. sobrado para el brindis en la oficina de Magda. Y entonces les dije, oigan, Que era la administrativa de los programas. entonces les dije, ¿cómo? Magda tiene las botellas que sobraron de la fiesta, sí, abramos una. Entonces Jimena Garza, abramos una, necesitamos inspiración. Y entonces yo no me acuerdo si fuiste tú. ¿Quién bajó al comedor? ¿Tú fuiste? Fui yo. A robarse. No, no, eran vasos de plástico, a robarse el tapacorchos. Y entonces nos robamos una botella y nos chupamos nos la robamos. botella toda. ¿Y qué tal de bien? ¿Cómo nos fue de rating? Programazo. Programazo. Nos fue muy Ya bien. ves, Pero sí, era se entre copa y necesita. copa, pero muy divertidas, la verdad. Sí, la Casta, y de verdad. ahí aventaneando. Pues sí, fueron muchos años. Yo la verdad es que, como decía Moni, estar en el sillón sí es diferente, pero estás todos los días con todos ustedes, con todo el equipo, entonces te sientes parte y todo el equipo es el mismo. Entonces, claro que la sala te impone, claro que Sí, es un claro. compromiso y una responsabilidad diferente, pero la verdad es que yo sentía como que seguía platicando con ellos allá arriba. Sí. Entonces, para mí fue nada más, está de vacaciones alguien, claro que te pones nervioso, Sí, ¿no? claro. Pero bajaba y ya nos conocíamos, ellos me conocían a mí, entonces fue poco a poco y yo sabía, o me decían, hoy te toca, y como generalmente hago el noticiero y estoy aquí, pues ya bajaba como un llamado más. Así empezó a ocurrir. Pedrito, tú te acordarás, tú también, Pati, que alguna vez llegamos a una comida un sábado a la que nos invitó Yadira Carrillo. ¡Ay, Sí. Cuando claro! acababa de empezar a ser novia de Juan Collado, Juan y ya Collado. se iban a casar. Sí. Y ella nos recibe montada en, En un caballo que le acababa de ¿Te regalar acuerdas? Juan? Súper espectacular. Pero fue en la hacienda. En una hacienda. En la exacto, hacienda en la hacienda. de Puebla. Oye, No. pero fue muy chistoso porque había pues mucha gente del espectáculo por Yadira y mucha gente de la política por política Juan por Juan. Collado. Y estaba la plana mayor del PAN. Y entramos nosotros, iba Daniel, tú, Pati y yo. Y Atala. Y Atala. Y Atala. Y íbamos entrando juntos y nos encontramos de frente a don Diego Fernández de Claro, Salayo, con gran barba. que dijo, los de Ventaneando, y se voltea con alguien y le dice, esto sí es crimen organizado. Claro. Ahorita que decía Moni de que claro que te impone la sala, claro que te impone la sala. Sí, porque adentro y afuera, ¿eh? Sabes, hasta inconscientemente, que Ventaneando tiene un poder de impacto a muchos niveles. Y resulta que en esa comida nos dimos color de cuántos políticos no se perdían Ventaneando. Ventaneando. Porque llegaban a la mesa y decían, oye, la entrevista con la nota Claro, de Mengano. Yo vi totalmente. el concierto de Nos que yo decía, ay, ¿a qué hora trabajan? ¿Y a qué hora hacen política y gobiernan? Si Pero están les pegados viendo encanta. Ventaneando. Todo No. mundo ve Ventaneando. Hasta hoy, Sí, hasta hoy, totalmente, claro. totalmente. Por Ese día yo supuesto. estuve sentado en la mesa, bueno, con todos nosotros, pero se sentó Raúl Salinas de Gortari junto a mí, Sí. porque cambió los lugares para sentarse y me platicaba y de veras sabía Que mi vida desde la completa. cárcel nos veía. Así me dijo, los 11 años ¿A estuve en la poco? cárcel. Sí. Yo todos los días, yo me sé tu vida, me dijo, porque como tú la cuentas toda, y yo ahí, yo todos los ¿Cómo días eres? veía, Sí. yo he visto el programa de ustedes, entonces, y estaba su hijo, que fue Sí. el que estudió abogacía, Para para sacarlo. sacarlo de la cárcel. Imagínense. Una fiestonona. Sí, fiestononona. Y bueno, pues así como eso, o sea, ¿cuántas veces, no? Hemos estado en... O sea, estuvimos, en la época que a mí me tocó, en muchísimos eventos de la cúpula política y Claro. empresarial, y no había uno que llegara y te dijera, oye, qué buena declaración la de fulano, oye, qué Sí, pleitazo sí, de no sí, sé quién, porque en sí. aquella época, pues en la época que me tocó a mí, nos caracterizábamos por los pleitos, nada más Sí. andábamos pelea y pelea. Sí. Éramos de muy acuerdo. peleoneros. No, pero ¿No? sí siempre ha sido parte del colectivo de este país y seguirá siendo. Sí, claro. sin Casta importar. Garza ya comentó cuánto le costó legitimarse, pues en la silla de noticias.
y de pronto también legitimarse uno en la sala de Ventaneando cuesta trabajo, porque ahora Claro. con las redes sociales y el poder que hay detrás de estos rostros que a veces no se muestran, pues nos dicen de todo. Sí. ¿Qué pasó contigo? Porque en ese momento que tú entras, Atala acababa de irse. En cierto modo me hacían responsable de la salida de Atala, ¿no? Y decían o hacían comparaciones que evidentemente entiendo que ocurrieron en ese momento. Y lo que sucedió también fue un hecho que cuando nos encontramos a Atala en el Auditorio Nacional, que fuimos Daniel y, bueno, varias personas a ver a Yuri y a Pandora, y que Atala se cruzó con nosotros y que no nos saludó y que hicimos aquí, recreamos el comentario. Y a la gente no le gustó y hacían muchas comparaciones. Y yo lo entendía, por supuesto que lo entendía, porque Atala sigue siendo parte de la historia de este programa, claro, como cada uno de los que han estado aquí. Entonces entiendes que cuando entra uno, sale otro, hay una comparación. Creo que hay una exhibición mayor hoy día que existe en las redes sociales. Y pues lo único que yo hice fue, al principio la verdad es que me sacudió un poco porque no estaba yo acostumbrada a esas situaciones, siempre he estado acostumbrado como a hacer mi trabajo y estar del otro lado, aunque ya hacía noticieros, pero justo el foco de Ventaneando te lleva a otra dimensión. Entonces, recuerdo mucho que me cuestionaba, me preguntaba si estaba haciendo las cosas bien, si tenía que hacer tal o cual cosa. Y después me di cuenta que yo lo único que debería de hacer es mi trabajo, como lo había hecho todo este tiempo. Claro. Y que debería Toda de tu pensar... vida, Castañeda. Claro, y que debería de pensar que Atala, pues, tuvo sus motivos, sus razones y sus decisiones y no me corresponde a mí ni hablar de ellas, ni mucho menos. Lamenté profundamente, quizás sí cometí un error al recrear lo que sucedió en el Auditorio Nacional, pero fue Pero no fuiste tú sola, porque eso lo comentó básicamente Daniel, Sí. en el sentido de que el marido de Atala sí se acercó y le dijo a Buenas noches, Daniel, nos dijo. buenas noches, y como diciendo, pues ni modo. Sí. Claro, que ¿no? fue algo que todos entendíamos. Sí. Y además, Pati, es algo que hacemos todos los días, ¿no? O sea, hablamos de este tipo de sucesos. Creo que aprendes a entender lo que implica justamente cualquier cosa que tú haces en la sala, cualquier comentario que siempre va a tener una repercusión. Y te lleva a una responsabilidad, no solo cuando estás en el foro, sino también cuando estás fuera del foro. Sí, es un orgullo ser parte y una enorme responsabilidad, sin duda alguna. Pero aquí estamos para las que sean. ¿No? ¿Verdad? Sí, Y aquí todos. seguiremos. Oye, y nomás porque no te quieres meter en política, si no ya hubieran salido ustedes en la mañanera. Han propuesto un Ventaneando político. Sí, pues estaría increíble, ahí me hablan. No, imagínate. Ahí me hablan. No, Sí. pero Pati, no, mantén. Oye, y de las grandes coberturas que has hecho para Ventaneando y para el estudio de espectáculos en general, nos acordamos de la de Michael Jackson. Justo- Hablando Ay, también que de hasta eso. dormiste en el féretro con Ay, él. no. Con el Casi, cadáver. lo estuve Montando de buscando. guardia. 16 días estuvimos en Los Ángeles haciendo esa cobertura que fue Qué bárbara. impactante. La verdad es que sí creo ¡Qué que ha sido- gastazo! Pues sí, pero lo valía. Sí, pero ¿qué tal el rating? Lo valía, pero te voy a decir algo, es que no pienses en el dinero, claro que lo piensas, pero tienes la escuela para resolver de otra manera. No, si te vas a comparar con el que tienes al lado, yo llegaba con mi camarógrafo y de pronto CNN y hace y salen cámaras hasta de los camiones. Pero no te puedes comparar y no puedes achicarte. Ah, no, jamás. No puedes pensar que porque, claro que ellos te van a ganar en algo, pero entonces tú tienes que tener clarísimo tu objetivo y decir, ok, hoy mi día es buscar esto. Y siempre hay notas, esto es como un campo donde hay maíz. ¿Lograste la entrevista con el doctor que Murray. El que estaba claro, indiciado. sí, el que lo indiciado. acusaba. Porque hicieron una conferencia de prensa y sale su papá. Y yo recuerdo que además esa fue una enorme elección, ¿no? Porque claro, nosotros en México estamos acostumbrados al chacaleo, pero vamos todos y ponemos... Sí. Y en Estados Unidos lo que hacen es poner una pieza, Mampara. sí, y tiene Los micrófonos. hoyos Ajá. y cada quien pone su micrófono y entonces ahí es donde empieza el pleito, porque va mi micrófono y el tuyo no, y va. Y entonces ponían eso y entonces era ¡pum! Correr de todos los reporteros para que su micrófono esté ahí, para que se vea, algunos más organizados, otros no. Y entonces de pronto es que tú vienes de México con mayor razón. O sea, vives la noticia de una manera diferente. Diferente, Y claro. además haces un gran equipo con tu camarógrafo porque se vuelve
tu compañero, calificábamos, a veces llegamos a dormir en el mismo cuarto. ¡Oh, cielos! Sí. ¡Qué maravilla! No, de que te gana, o sea, Claro, desde la claro. hora de calificar y yo me dormía un rato y después de que él ya había bajado el material, yo me levantaba a calificar y él se dormía con todo, con mucho respeto, pero aprendes a que este Ay, no, sin maravilloso respeto. mundo, no, siempre lo hubo, maravilloso mundo de la televisión es en equipo y eso te hace gozar desde que vas al supermercado y compras una manzana para que los dos coman, y cuando ves tus notas, cuando haces los enlaces en vivo, a mí sí algo me marcó de esa cobertura y me dio como un golpe de realidad, fue el momento justo cuando ingresa el féretro y cuando va entrando y ves el féretro dorado y dices, está muerto. Sí. O sea, ahí va Michael Jackson. Y sobre todo encontrarte personas de todas las nacionalidades. Y hace poco, en los promos de diciembre que hicimos en Azteca Novelas, a mí, la verdad, les voy a decir que terminé y regresé a casa para buscar fotografías de ese día, porque encontré a una jovencita que trabaja en Televisión Azteca que me enseñó una foto de cuando ella con su hermana y su mamá viajaron de México a Los Ángeles a la cobertura del funeral de Michael Jackson. Y ellas me pidieron una fotografía y ella me enseñó la fotografía de ese día en el promo y yo se me hizo un nudo en la garganta Claro. de darme cuenta el tiempo que ha transcurrido y lo feliz que soy haciendo esto. Pues claro que todos, sí. Sí. Todos. Pati, La ¿te animarías a hacer un ventaneando político hablando ahora Ay, justamente sí, del Pati. tema? Pero por supuesto, ¿A quién llamarías? a estos. a esta mesa completa. Yo pensé que de personajes yo ya estaba, ok. Haciendo la lista. Oigan, pues ha sido un gozo como siempre con todas estas anécdotas que hablan de la grandeza de un programa como Ventaneando durante 28 años larguísimos. Aquí seguiremos, por cierto. Muchas gracias. Habrá otra mesa la próxima Por semana. Ya supuesto. les diremos el tema del cual se va a tratar a propósito del 14 de febrero. Ándale. Ah, qué 14. padre. Qué bonito. Gracias, Garza. Gracias. Gracias. Felicidades, que siguen celebrando tantos Así será. años. Gracias. Nos vemos la próxima.